Aquí de regreso en A Mano Limpia estamos hablando de esos anuncios de hoy, ¿no? De Washington con relación a la política hacia Cuba, hacia La Habana. Y había dejado la pregunta en el aire anteriormente sobre el tema de la base naval de Guantánamo. Se dice que el presidente Barack Obama pidió un informe detallado de la base. La pregunta es por qué y si se va a hacer algo en el futuro con esto. Y de hecho mencionaba que Estados Unidos ha trasladado a 5 presos yemeníes fuera de Guantánamo. Recordemos que fue promesa de campaña del presidente Barack Obama durante su primer mandato, el cierre de la cárcel que nunca se cumplió, nunca se hizo. Sigue conmigo Bob McCauley, Diego Molinari, y se une ahora Guarioné Díaz, presidente emérito del Consejo Nacional Cubano-Americano y un hombre además que conoce profundamente todo el tema de la base. Gracias por estar con nosotros. Comentarios sin entrar en partidismos del anuncio de estos cambios, de esa flexibilización de las medidas hacia Cuba. Sí, yo creo que todo está por ver. Para mí el interés principal que el gobierno cubano ha tenido y tiene, y no solamente Raúl lo dijo recientemente, Fidel lo había dicho anteriormente, y es que él no tiene inconveniente en que los Estados Unidos lo ayuden siempre que financien las cosas de modo que lo ve la revolución. Yo creo que muchas cosas están por ver y la principal es sí, como resultado de todos los acuerdos que se están tomando, el gobierno cubano va a tener acceso a préstamos blandos de organismos internacionales. Sí. El Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, que eso es distinto, por cierto, a préstamos de países. Ese es el interés del levantamiento del embargo por parte del régimen. No, y que es distinto a préstamos de países. No por supuesto. Porque exacto, bueno, pues eso está por ver. Yo no sé si eso va a ser parte de este acuerdo. Tampoco sé hasta qué punto el gobierno cubano, y te digo que soy escéptico, va a permitir que acceso libre a la Internet y una vez que se lleven los equipos, si permite acceso libre, pues el pueblo entero va a poder hacerlo. Lo que yo mencionaba anteriormente, si Cuba dice sí, entonces por lo que cogieron preso a Alan Pegroso y lo condenaron, pues hoy día no es un delito. Claro, y aparte de esa contradicción, tienes el caso, por ejemplo, de China, que es un país de capitalismo de Estado y sin embargo China no permite el acceso libre a la Internet y a cada rato cogen a alguien preso y confiscan aparatos y todo. Entonces yo no sé si eso en Cuba va a ser así, está por ver. Una cosa es que exporten aparatos y otra cosa es que permitan usarlos, ¿no? Claro. Y lo mismo con los materiales y con otras cosas. ¿Van a ir esas cosas directas al pueblo cubano, a los cuentapropistas, o van a ir a través del gobierno? Eso está por ver también. O sea, yo creo que estos pasos todavía están por definirse. Como por ejemplo lo mismo de la moneda. Yo creo que habría que unificar la moneda, una moneda única. Yo creo que, bueno, no, el propósito es unificarla, claro. Pero después que tú lo unifiques, por ejemplo, ¿qué tú haces si no tienes un sistema de precios conforme? ¿Y qué tú haces si no tienes un sistema de salarios? La economía es un conjunto de cosas, no es solamente imprimir dinero, cambiar el tipo de dinero que tú produces, ¿no? El tema, todo por ejemplo, de los bienes inmobiliarios está todo por hacerse. Habría que crear en los bancos un sistema de financiamiento, un sistema de comparables, de cómo se venden las propiedades. Es un tema muy complicado y muy amplio desde mi punto de vista que tomaría años, ¿no? Y para complicarlo, Feri, ya sabemos, porque se ha publicado recientemente el fraude que hay con tarjetas de crédito de cubanos, que hay con Medicare, que vienen entrenados de Cuba y con contactos aquí ya para poder cobrarle ilícitamente al gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas cosas? ¿Qué va a pasar con el fraude en tarjetas de crédito cuando empiece la gente a poder comprar allí? ¿Quién va a pagar eso? Cuando el sistema cree todos estos problemas. Todo eso está por ver. Bob o Diego, ¿algún comentario quieren hacer a lo que estaba diciendo Juan? No, respecto a la participación del gobierno en esto que anunció la Casa Blanca, está claramente detallado en el paper que el gobierno no recibe nada de lo que se envía, sino que es para privados y cuentapropistas. Entiendo el escepticismo, por supuesto, pero también es cierto que porque Obama, por una parte, dijo que todo esto iba a ser una serie de cambios en Cuba, y al mismo tiempo que Obama decía eso en los Estados Unidos, Raúl Castro decía en Cuba, aquí nada va a cambiar, por una parte, y
Perdón. Sigue. No, disculpe. No, eso era todo. Pero no, entiendo que ambos están hablando a su base y a su gente, pero si están entrando mucho más norteamericanos con menos restricciones, va a ser difícil controlarlos y poco a poco se puede tener cambio. Es importante no dar subvención, dejar préstamo, porque el banco el gobierno, Exim Bank no debería dar préstamo subvencionado. O sea, si un inversionista quiere arriesgar su dinero en el sistema cubano, va a ser incentivo para el gobierno establecer y tratar bien a los inversionistas, como hacen los chinos más o menos, y los turistas. Si maltratan turistas, nadie va ahí. O sea, si quieren enriquecerse los militares cubanos, tendrán que tratar bien a los inversionistas y los turistas. Eso va a ser una presión para más y más libertad económica y más libertad política. Puede mantener el techo como en China, pero China es mucho más libre que Cuba ahora. Es cierto también, disculpe, que cuando el presidente hizo los anuncios en diciembre dijeron que había cedido demasiado y que no había nada a cambio. La semana anterior se liberaron un número, puede ser discutible, de disidentes y no escuché a nadie de los que habían criticado a Obama en diciembre decir nada a favor. Entonces, yo te digo que hay que crédito. lo dijo Lisardo Sánchez en La Habana, que es, como sabes, es uno de los principales líderes Estuvo conmigo opositores. vía telefónica ayer en el programa y se decía que de los 53, varios de estos, primero nunca se hizo oficial la lista, que eso no hubo transparencia, hubo un secretismo con relación a esa lista, cómo se determinó quiénes iban a ser liberados, y de esos 53 un porcentaje de ellos habían sido liberados con anticipación a este acuerdo. Quiero hablar de la base, si les parece. Sí, no, Dime, solamente adelante. nada más que quería apuntar una cosa, que desde el punto de vista de muchos cubanos, cuentapropistas, etcétera, ellos van a ver positivamente muchas de estas cosas, como decía en televisión hace poco un cubano, si no, yo quiero que vengan americanos para poderle vender mis productos. Y obviamente si le dan dólares, pues eso va a ser una cosa bienvenida para muchas personas. O sea, cuando uno habla de los cambios en el sistema, es una cosa. Cuando uno habla de los beneficios que pudiera tener para ciertas personas en Cuba, eso también hay que tomarlo en cuenta porque son opiniones. La base naval de Guantánamo, Guarioné, explícanos o explícale a los televidentes que no saben los vínculos y la relación que tuviste tú con la base en un momento, ¿cuál fue para de ahí partir con la conversación? Sí, mira, yo fui el enlace civil de los Estados Unidos en la base de Guantánamo entre los años 94 y 95, cuando se produjo el episodio de los balseros. Es decir, 30.000 personas se hicieron al estrecho de la Florida tratando de llegar a los Estados Unidos. En ese momento, el presidente Clinton mandó a la Guardia Costera norteamericana que en vez de recibir a esos 30.000 cubanos en el área continental, los llevara a la base de Guantánamo. Así empezaron los campamentos. Ahora, yo quisiera, nada más que brevemente, para que nuestros televidentes se den cuenta de qué cosa es la base de Guantánamo. La base de Guantánamo es una base naval de los Estados Unidos que Cuba le cedió mediante un acuerdo a los Estados Unidos a la vuelta de siglo, después de terminar la guerra cubano-hispanoamericana en el 98. Esa base se usó por mucho tiempo solamente como una base militar, carbonera primero y después con otros propósitos. Y no fue hasta el episodio de los... Bueno, primero los haitianos. Tuvieron los haitianos. Recuerdo que estuve ahí en la base cuando estaban llegando los refugiados cubanos y presencié precisamente la salida de los haitianos cuando estaban llegando los primeros refugiados cubanos. Inclusive cuando yo llegué a la base había 15.000 haitianos todavía. Yo manejé 30.000 cubanos y 15.000 haitianos. Esa fue la primera vez que se usó la base y se crearon campamentos, 20 y tantos campamentos para internar allí a los 30.000 balseros. Casi todos salieron al año, vinieron acá, algunos fueron devueltos a Cuba. Después de eso, en el año 2001, se produce el problema del 9/11 y los talibanes y los terroristas y todo ese tipo de cosas. Y entonces, a los pocos meses ya del 9/11, empiezan a llegar a la base de Guantánamo y empiezan a internar allí a muchos de los terroristas que capturaban en todo el mundo. Y algunos dentro de los Estados Unidos. Y así es como la base en un momento dado, al cabo del tiempo, llega a tener varios cientos de terroristas de todo. Ellos han ido saliendo poco a poco. Y un dato interesante que plantean los que están de acuerdo en cerrar la base, los campamentos de la base,
La cárcel me estás hablando. La cárcel, donde están los terroristas. Es que en la base todavía no se ha condenado ni se ha a muerte, ni se ha hecho ningún juicio final a ninguno de los terroristas desde que se abrió eso. Sin embargo, en otros estados de los Estados Unidos sí se han condenado terroristas. O sea, que aparentemente es más fácil desde el punto de vista legal condenar a los terroristas fuera de la base que en la base. Ahora, lo otro que está en la base, los otros dos puntos que yo creo que son centrales en la conversación, uno lo mencionaste hace un momento, que fue la promesa del presidente Obama de cerrar la base, inclusive desde que él fue elegido presidente. Hizo dos promesas que le tardó mucho tiempo cumplirlas. Una fue inmigración y la otra fue el cierre de la cárcel. Exactamente. Eso por un lado. Y entonces por el otro lado hay una gran preocupación por parte de miembros del Partido Republicano y militares de los Estados Unidos, que si se sueltan los terroristas apresuradamente para poder cerrar la base, ellos van a regresar a otros países y se van a reincorporar al terrorismo. Precisamente sobre eso, la noticia de hoy, el Departamento de Defensa ha trasladado a 5 presos y está comprobado que en el pasado, como estaba haciendo Guarioné, muchos de esos presos que salieron de Guantánamo se convirtieron en una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial. De hecho, 30%, y esto es un dato oficial, volvió de una u otra forma a empuñar las armas. Pero bueno, vamos a ver declaraciones republicanas y demócratas al respecto. We have seen this administration transferring, to try to fulfill a campaign promise, transferring detainees that have been designated either previously or currently as medium or high risk for re-engagement in terrorism. And so our legislation would put a moratorium on the transfer of these medium and high risk detainees. Because of the security situation we're facing around the world, it's clear that we need a timeout so that we do not reconfront the terrorists that we had captured and are currently in Guantanamo. We know for a fact that roughly 30% of those who have been released have re-entered the fight, and usually at a very high level because it's a badge of honor to have been an inmate at Guantanamo Bay. So instead, we're going to continue to release batches of prisoners, according to this administration, with no plan, and the extreme likelihood that approximately 1 out of every 3 of them will re-enter the fight. We owe the men and women who are serving in the military better protection than that. Escuchábamos a McCain. McCain fue el que habló del 30%. Demócratas dicen que es un 6%. De cualquier forma, sea un 6%, es un porcentaje alto y preocupante. ¿Algún comentario con relación a esto querían hacer? Bueno, yo creo que la base de Guantánamo es una herramienta muy importante y conveniente para este país. Podemos tener los prisioneros de esta guerra, muy única esta guerra, pero esta gente sigue luchando. Apenas está diciendo, hay pocos que son muy peligrosos y pueden estar ahí sin entrar en la corte. Hay un circo cuando esa gente entra en la corte de Estados Unidos con los abogados, los derechos. Ellos no son norteamericanos, no tienen derechos bajo nuestra Constitución y tenemos que mantenerlos que son peligrosos allá y podemos liberarlos poco a poco como hemos hecho cuando realmente ya no hay peligro. No hay apuro para esto. Diego. A mí me preocupa, yo entiendo que no son ciudadanos americanos, pero igual cuando uno está en territorio americano está cubierto por los derechos que otorga la Constitución. Me preocupa realmente, no por ellos, sino por nosotros. Jorge Luis Borges, refiriéndose a la dictadura argentina y a la lucha contra el terrorismo, dijo: se están comiendo al caníbal. No podemos nosotros por condenar el canibalismo. No puede convertirse en lo que tanto critica. Exactamente. Eso es cierto. Estamos ahí de acuerdo. Gracias a los tres. Muy interesante la conversación. Se me quedaba, les quería preguntar, y esto lo vamos a dejar para otro programa, en caso de que haya una nominación por parte del gobierno actual de un embajador en Cuba, ¿por quién apostarían? ¿Un nombre? Si lo puedo cambiar, la pregunta, la interrogante que yo tengo ahora es: ¿van a cerrar solamente la cárcel de Guantánamo o está tratando de negociar la base también? Yo quisiera que alguien hiciera esa pregunta. ¿No se atreven a dar un nombre de un nominado? Que sea, tiene que ser un bravo. Tiene que ser un bravo, ¿no? No tengo la menor idea. Hay quien dice por ahí que Bill Richardson, ¿quién sabe? Bueno, sí, es que el candidato hablábamos hace un rato de Wayne Smith, Wayne Smith también puede ser, eso sería otro posible candidato. En fin, estamos especulando. Vamos a la pausa, gracias a los tres. Al regreso, detalles.